Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesucristo subió a Jerusalén. Encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas en el suelo y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó las mesas y le dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de Dios una casa de comercio. Los discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Entonces preguntaron los judíos: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesucristo contestó: destruyan ese templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Los judíos dijeron: ha sido necesario 46 años para construir el templo y usted lo va a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo del cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Mi casa es casa de oración. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 9 de noviembre, año 2025. Hoy, 9 de noviembre, nuestra Iglesia Católica recuerda la dedicación de la basílica más antigua de la Iglesia Católica, la más antigua de todas. Se llama la Basílica de San Juan de Letrán, ubicada en la ciudad de Roma. Esa es la dedicación de hoy. Es la primera construida antes que la Basílica de San Pedro. El Papa Benedicto XVI en su momento decía: es la primera basílica construida después del edicto del emperador Constantino. Es un emperador romano que en el siglo III, en el año 313, le concedió a los cristianos la libertad de practicar la religión. Y el mismo emperador donó al Papa Melquiades, que era el Papa del momento, la antigua propiedad de una familia de los Laterani, una familia italiana, y allí construyeron la basílica, el baptisterio y el patriarquío, es decir, la residencia del señor obispo de Roma, donde vivieron los papas hasta cuando se presentó el problema en la Iglesia Católica y les tocó los papas emigrar a Avignon, Francia. Hasta ahí el motivo de la construcción de esta basílica. Se llama San Juan de Letrán porque está consagrada por el Papa San Silvestre. Tiene 2 capillas, una en honor a San Juan Bautista y otra San Juan Evangelista. También le llaman Basílica del Salvador. En el siglo VII fue nuevamente consagrada una imagen del divino Salvador que milagrosamente derramó sangre. La fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán en la ciudad de Roma es importante porque es la madre cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. San Ignacio de Antioquía decía: la Basílica de Roma preside en la caridad toda la comunión católica. Es una frase muy bonita de San Ignacio de Antioquía. La Basílica de Roma preside en la caridad toda la comunión católica.
Mi casa es casa de oración. Una cita muy importante y es el tema para hoy. De acuerdo al capítulo 2 en el Evangelio según San Juan, Jesucristo quiere que los que practicamos la religión católica entendamos que la casa de Dios no es una casa comercial, ni para hacer negocios, ni para vender palomas, ni empanadas, ni nada. Es la casa de Dios. La casa de Dios no es para hacer negocios ni para convertirla en un negocio. Es el templo, es casa de oración, es congregación de la comunidad, es casa de Dios, es para el encuentro de todos los creyentes. Por eso el templo de Jerusalén jugó un papel importantísimo en la historia de Israel. Para un judío era determinante el templo, importantísimo el templo. Vamos con las citas hoy sobre el templo, que es la casa de Dios y no es cueva de bandidos, dice Jesucristo. La primera máxima para hoy la tomé de la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Si alguien destruye el templo de Dios, él mismo será destruido, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son templo de Dios. La cita aclara muy bien que hay un templo que es la casa de Dios y hay otro templo que es cada católico bautizado es templo de Dios. La primera carta a los Corintios dice: ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Capítulo 3, primera carta a los Corintios. Una cosa le pido al Señor, dice el Salmo 27, habitar en la casa del Señor, o sea, en el templo. Salmo 27. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 46, dice: todos los creyentes se reunían unánimes en el templo. No fallaban un solo día en ir al templo. De casa en casa partían el pan, la comida, se preocupaban por los pobres y evangelizaban. No fallaban en ir al templo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No se dejen engañar, porque primero tiene que llegar la rebelión y está destinado a la destrucción. Se levanta el nombre de Dios, que es objeto de adueñarse. Hasta el punto se querían adueñar del templo de Dios y pretendían ser Dios. Se querían adueñar del templo de Dios y pretendían ser Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses. Y la última máxima del segundo libro de los Reyes, capítulo 20, Ezequías, gobernante del pueblo, Dios le dijo a su antepasado David: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte en 3 días, podrás subir al templo del Señor a recibir todas las gracias. Podrás subir al templo de Dios para que recibas todas las gracias. Mi templo es casa de oración y sinceramente no es cueva de bandidos. El templo es la casa de Dios. Hay que entender el templo, respetar el templo, ir dignamente al templo. El vestido, el traje deja mucho que desear de una persona que va al templo. El respeto por el templo. Salirse del templo a contestar un teléfono celular es un desprecio de lo que se está celebrando y es una falta de respeto a los que están en el templo. Tenemos que corregir eso en la Iglesia Católica, de entre y salga y hable por teléfono dentro del templo. El templo es la casa de Dios, es el sitio sagrado por excelencia, es el lugar del encuentro de la comunidad con Dios. Es el espacio de la reunión con los demás en materia de fe. Todo tiene que ser fe, no es comercio en el templo. Si el templo es ese lugar
¿Por qué lo han convertido en comercio? Es la pregunta que Jesucristo quiere que nos hagamos hoy. ¿Por qué lo han convertido en casa comercial? El Salvador del mundo, al inicio de su ministerio, lo primero que le corrige a la comunidad es el error de que el templo dejó de ser lo que tenía que ser. Mi casa es casa de oración. Pero la convirtieron en una cueva de bandidos. El templo inició como el santuario más importante en el reino de Judá y del judaísmo. Por ejemplo, Salomón dio paso a la construcción del templo como centro para la vida espiritual de todo el mundo judío, de la comunidad, de todos los israelitas. La ira de algunas personas destruyeron el templo en el año 586. Fue la primera destrucción del templo. Los babilónicos. Después del exilio, entonces viene la reconstrucción del templo y lo hace Herodes el Grande. Nuevamente, la ira de los seres humanos a acabar con lo bueno. El ser humano tiene una tendencia inexplicable. Parece que no le gustara el bien, lo correcto, lo justo y lo bueno. Le gusta es lo malo. Nuevamente acabar con el templo y lo volvieron a tumbar y lo destruyeron, la ira del ser humano. En el año 70, los romanos acaban con el templo. Los babilónicos en el año 586. El uso indebido del templo. Jesucristo corrige también el uso mezquino, egoísta del templo, de las cosas de Dios, el verdadero culto a Dios y el cumplimiento de los deseos de Dios. Hoy es el día de formular la pregunta: ¿cuál es el verdadero culto a Dios? ¿Cuál es? Alguien en Israel profetizó: lo llevaré a mi cerro santo, haré que se sienten felices en mi casa de oración, serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan en mi altar, ya que mi casa es casa de oración para todos. Oiga, ¿de dónde viene la frase? 750 años antes de que naciera Jesucristo ya se decía esa frase: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Capítulo 56 de la profecía de Isaías. Jesucristo es el verdadero templo. En él está la presencia real y verdadera de Dios. El verdadero templo se llama Jesucristo, y él mismo le dice a los judíos: si van a destruir el templo, yo lo levanto en 3 días. Pasión, muerte y resurrección. Según el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 2, Jesucristo cumple un gran deseo: purificar la religión. La religión hay que purificarla porque se volvió demasiado comercial. Su casa no es para los bandidos, es el auténtico templo de la muerte y la resurrección. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Como dijo el profeta Isaías, mi casa es casa de oración. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.